Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy te voy a reñir porque seguramente no necesitas tu preentreno. Eso de reñir, pues realmente es así como un poco broma, ¿verdad? Pero muchas veces ya sabéis que os digo que muchos suplementos son innecesarios y estamos no solo tirando el dinero, sino que a veces podemos incluso llegar a entorpecer o obtener el efecto contrario respecto al rendimiento deportivo. Y este podría ser el caso de la mayoría de las personas que utilizan los preentrenamientos pensando que de esa manera van a mejorar el rendimiento deportivo. Por un lado, se usan mal y por otro lado, es que son innecesarios. Vamos a ver realmente por qué no necesitas ese preentreno. Evidentemente, no siempre no es necesario. Hay deportistas que sí pueden beneficiarse de un preentreno adecuado, especialmente aquellos deportistas con entrenamientos muy intensos, de larga duración o que tienen una intensidad superior a la habitual, y en esos casos que necesitan más energía, más concentración, retrasar la aparición de fatiga porque la duración es muy larga y la intensidad es alta, evidentemente sí podemos encontrar beneficios en ese tipo de suplementación, pero esto es algo que la mayoría de nosotros no necesitamos, o al menos no necesitamos a diario, porque la intensidad y la duración de los entrenamientos no son tan largas como para necesitar ese preentrenamiento. Los suplementos preentreno suelen incluir carbohidratos, cafeína, algunas sustancias tampón, podríamos decir, para retrasar la aparición de fatiga, y cuando son innecesarios, porque nuestros requerimientos no son suficientes para sacarles partido, realmente podrían provocar efectos poco apetecibles en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, primera valoración que tenemos que hacer es si realmente nuestros entrenamientos requieren ese preentreno. Aquí tenemos una valoración particular: entrenamientos de no muy larga intensidad, pero muchas horas previas sin haber comido, que podría ser, por ejemplo, entrenamientos en ayunas después de después de dormir, o entrenamientos por la tarde, después de la comida, no hemos merendado y es antes de la cena. Bueno, hay momentos en los cuales ese preentreno lo podemos hacer de forma casera. Por ejemplo, por la mañana un café y un plátano, un tazón de avena, por la tarde un plátano y también un café si es pronto, o tomar algún tipo de bebida que nos ayude a mejorar la hidratación previa al ejercicio físico, algo ligero, que no nos afecte a nivel digestivo. Y aquí ya os he dado una pista importante. ¿Qué ocurre cuando ingerimos alimentos? Que nuestro proceso digestivo se pone en marcha, requiere gran cantidad de recursos a nivel de sangre para ir absorbiendo, digiriendo jugos gástricos, todo lo que requiere la digestión, que requiere, como os digo, muchos recursos de nuestro cuerpo que se centren en ese momento a nivel digestivo. Si al mismo tiempo que estamos centrados a nivel digestivo queremos aumentar o empezamos a hacer ejercicio físico, ¿a dónde va esa sangre? ¿Dónde van esos recursos? Igual tenemos que dividir al ejército, ¿no? Y entonces no tenemos el mismo rendimiento. Tener el estómago ocupado durante la práctica de ejercicio físico disminuye el aporte sanguíneo a la masa muscular y por lo tanto disminuye el rendimiento deportivo. Hace más fácil
que nuestros músculos se cansen más rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar rápidamente el glucógeno y por lo tanto no tenemos ese seguro, ¿no?, que siempre mantenemos hasta el último momento, hasta que ese ejercicio es un poco más intenso. Por lo tanto, ese preentreno ocurre exactamente igual que con el consumo de alimentos. Si yo consumo ese preentrenamiento media hora antes de entrenar, voy a estar digiriéndolo y absorbiéndolo durante mi entrenamiento y por lo tanto va a requerir recursos de mi organismo que deberían estar centrados en llevar esa sangre y esos nutrientes a mi masa muscular, a mis músculos, que son los que realmente necesitan en ese momento ese aporte de todos los recursos de mi cuerpo para obtener ese máximo rendimiento. Con lo cual, la mayoría de las personas no necesitamos ese preentrenamiento. ¿Qué ocurre cuando los entrenamientos son más largos y más intensos? Cuando sí estaría recomendado ese preentrenamiento, pues que es más fácil de digerir y más rápido que alimentos sólidos que tardan más tiempo de digestión. Y en ese caso, esa ocupación, vamos a decir, del sistema digestivo, esos recursos enseguida se acaban y los nutrientes llegan más rápido. ¿Pero cuánto tiempo tardan? Entre media hora y una hora. Si mi entrenamiento es de esa duración, de una hora, hora y media, no necesito ese preentreno. Como os decía, salvo en esos casos en los cuales la ingesta anterior está tan lejana que ya mi cuerpo ni se acuerda. Para la mayoría de las personas es mucho más beneficioso el consumo de hidratación intraentrenamiento, de una buena bebida de reposición cuando el entrenamiento supera la hora de duración o cuando la tasa de sudoración es muy elevada, y de un buen post-entrenamiento. Los beneficios son muy superiores a los que obtenemos de ese preentrenamiento, con lo cual podemos decir casi sin lugar a dudas que la mayoría no necesitamos esos suplementos preentrenamiento. Y sin embargo, sí nos podemos beneficiar de un buen suplemento intraentrenamiento o de una buena bebida de reposición casera, que también la podemos preparar fácilmente con un poco de agua, zumo de limón o de naranja, un poco de endulzante que puede ser miel o azúcar y una pizquita de bicarbonato o de sal. Y en esos casos podemos utilizarlo durante el entrenamiento. A veces no es necesario 1 litro, sino una botella más pequeña, la cantidad adecuada al tiempo que vayamos a dedicarle a los entrenamientos, con lo cual deja de tirar el dinero en suplementos innecesarios que muchas veces, ya te digo, que pueden tener el efecto contrario. En lugar de mejorar el rendimiento deportivo, lo pueden estar entorpeciendo. Si nosotros nos empeñamos y queremos tomar un preentrenamiento, que sea al menos 1 hora previo al entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Para darle tiempo a que al menos hayamos terminado la digestión y esos nutrientes ya estén comenzando a absorberse y a repartirse por nuestro torrente sanguíneo. Es la única forma que nos podemos asegurar de que realmente vayamos a obtener algo de beneficio de esa suplementación, porque en caso contrario no hay tiempo material para que realmente notemos beneficios. Es muy frecuente, por eso os explico todo esto, que veamos deportistas, especialmente deportistas amateurs, con su vasito de batido de un suplemento preentreno mientras están en el vestuario, por ejemplo. Pues no hay tiempo para poderlo asimilar, así que es mejor que lo hagas antes, si es que lo vas a utilizar, y si no, ahórrate el
el dinero. Así que espero que todas estas recomendaciones no caigan ahí en la cajita del olvido, porque realmente son muy importantes. Ya sabéis que siempre os digo que lo primero que tenemos que valorar es nuestra dieta y posteriormente ver si realmente necesitamos suplementar o no. Aquí va eso que os he adelantado antes. Por ejemplo, los deportistas que entrenan después del descanso nocturno, algunos buscan ese estado de ayuno para mejorar, por ejemplo, la utilización de la grasa corporal, pero si no vamos a entrenar en ayunas, en ese caso, esa utilización de alimentos o de preentreno, tened en cuenta que puede ralentizar también el rendimiento deportivo, es decir, debemos dejar pasar al menos una hora. En el caso de aquellos deportistas, como os he dicho antes, que pasan muchas horas desde la comida anterior hasta la hora del entrenamiento, lo ideal sería pautar una ingesta intermedia, no muy cercana o no demasiado cercana a la hora del entrenamiento, sino al menos, insisto, una hora previa y que no sea muy abundante, para evitar que ese proceso digestivo siga en marcha cuando estamos entrenando. Así que después de escucharme hoy, espero que para muchos suponga un ahorro también en la pauta de suplementación. Por lo tanto, vamos a valorar realmente si lo que estamos tomando es necesario o no. He encontrado muchas veces además con personas que tienen serios problemas digestivos cuando toman preentrenamientos. Podría ocurrir el caso contrario, que el nivel de exigencia de nuestro entrenamiento sea tan alto que limitemos también el aporte de recursos a nivel digestivo, es decir, que ocurra lo contrario, que priorice mi cuerpo el aporte de ese flujo sanguíneo a la masa muscular, con lo cual paralizaríamos o ralentizaríamos la digestión de ese preentrenamiento o de esos alimentos que hayamos ingerido previamente, lo cual nos va a provocar problemas digestivos. Así que es algo que tampoco es deseable, por lo tanto vamos a intentar valorar en cada uno de los casos la necesidad o conveniencia de esa ingesta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.